Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha desatado una oleada de comentarios, debates y por supuesto mucha curiosidad. Vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, un actor que ha conquistado corazones y miradas en medio mundo, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus últimas producciones, ni de sus romances que acaparan portadas, no. Hoy vamos a ir un poco más allá, vamos a desvelar un comentario suyo que ha causado un auténtico terremoto. Porque sí, amigos, Can Yaman, de quien menos lo esperábamos, ha hecho una comparación que ha dejado a muchos con la boca abierta. Una comparación con el mismísimo diablo. Así que si están listos para descubrir a quién se refirió el guapo actor turco con semejante calificativo, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar a desgranar esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismecitos, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! El contexto de esta sorprendente declaración se remonta a una entrevista reciente donde Can Yaman, como suele ser habitual, fue preguntado sobre su vida, su carrera y por supuesto sobre las personas que han marcado su camino. Y fue en ese momento, en medio de un torrente de respuestas, que surgió el nombre. Pero, ¿quién podría ser digno de tal comparación, viniendo de un hombre tan admirado y a menudo idealizado? ¿Un rival profesional? ¿Un antiguo mentor con el que tuvo desencuentros? La verdad es que la respuesta es mucho más cercana y quizás incluso más impactante. Resulta que la persona que Can Yaman comparó con el diablo, para sorpresa de muchos, es nada más y nada menos que su asterisco padre. Sí, han oído bien. Su propio padre. Ahora, antes de que se imaginen una película de terror o un drama familiar de proporciones épicas, déjenme explicarles el matiz, porque como casi siempre con Can Yaman, las cosas no son tan sencillas como parecen. El actor turco, conocido por su carisma y su estilo directo al hablar, no se refirió a su padre en términos de maldad pura o de tentación diabólica en el sentido clásico. La comparación surgió en un contexto muy particular y con un tono que, aunque pueda sonar chocante, tiene una explicación. Yaman estaba hablando sobre las presiones que ha sentido a lo largo de su carrera, sobre las expectativas que a veces se ponen sobre él, y sobre cómo ha tenido que lidiar con diferentes personalidades y enfoques en su vida. Y fue en ese momento cuando, con esa chispa característica suya, lanzó la comparación. Según lo que se desprende de la entrevista, Can Yaman describió a su padre como una figura extremadamente exigente, con una personalidad muy fuerte y con una visión del mundo que a veces choca frontalmente con la suya. Dijo que su padre, un abogado de profesión, es una persona con un intelecto agudo, con una capacidad de persuasión increíble y, en sus propias palabras, un demonio cuando se trata de debatir o convencer a alguien de algo. Imaginemos la escena. Can Yaman sentado, quizás con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, y hablando de su padre. No se trata de que su padre sea inherentemente malo. Más bien, parece que Yaman se refiere a esa asterisco astucia, a esa asterisco habilidad para la argumentación casi sobrenatural que, llevada al extremo, puede parecer intimidante, abrumadora, como si tuviera el poder de seducir o vencer cualquier objeción, algo que él asoció, de forma figurada, con la figura del diablo. El actor explicó que en muchas ocasiones, las discusiones con su padre han sido como batallas intelectuales, donde su padre, con su mente legal, era capaz de encontrar resquicios, de plantear argumentos que él, a pesar de su inteligencia, no podía rebatir fácilmente. Es esa asterisco perspicacia deslumbrante, esa asterisco capacidad para llevar la razón en cualquier circunstancia, lo que le recordó a la figura del tentador, del que sabe cómo persuadir y convencer, del que parece tener siempre la respuesta, el as bajo la manga. Pero no nos quedemos solo con la parte negativa, porque Yaman también dejó claro el asterisco profundo amor y respeto que siente por su padre. De hecho, mencionó que a pesar de las batallas verbales, su padre ha sido una influencia crucial en su vida, inculcándole valores importantes y enseñándole a ser perseverante. Es esa dualidad, esa figura paterna tan influyente y a la vez tan desafiante, la que llevó a esta comparación tan peculiar. Es como decir, mi padre es tan inteligente y tiene tanta labia, que a veces parece que habla con el mismísimo diablo, no porque sea maligno, sino por su arrolladora capacidad de debate y convicción. Esta declaración ha generado un revuelo porque en nuestra cultura, la figura del
Hablo evoca inmediatamente connotaciones negativas. Sin embargo, cuando escuchamos al propio Yaman, entendemos que se trata más de una asterisco hipérbole, de una asterisco exageración poética para describir una personalidad muy fuerte y una habilidad de argumentación casi sobrehumana. Es la forma en que él, con su particular sentido del humor y su lenguaje directo, quiso transmitir la intensidad de las interacciones con su padre. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos utilizado comparaciones exageradas para describir a alguien que nos impresiona por alguna cualidad? Decimos que alguien es un genio o que tiene una memoria de elefante. Can Yaman, en este caso, utilizó una figura arquetípica para describir la formidable capacidad de persuasión de su padre. Es como si su padre tuviera esa aura de inteligencia tan intensa que, para el actor, rayaba en lo sobrenatural o, visto desde otra perspectiva, en lo tentadoramente persuasivo. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron. Los fans de Can Yaman se dividieron. Algunos lo encontraron divertidísimo y entendieron perfectamente el sentido del humor del actor, defendiendo que era una forma de elogiar la inteligencia de su padre. Otros, sin embargo, se horrorizaron ante la comparación, considerando que era una falta de respeto hacia la figura paterna. Y por supuesto, los medios de comunicación recogieron la noticia, a menudo resaltando el aspecto más polémico y menos matizado de la declaración. Pero si analizamos las palabras de Yaman con atención, vemos que no hay resentimiento ni acusación de maldad. Hay más bien una especie de asterisco admiración resignada ante una fuerza de la naturaleza. Es como decir, mi padre es tan bueno discutiendo, que a veces me siento como si estuviera debatiendo con el mismísimo diablo porque es imposible ganarle. Es la elocuencia, la astucia intelectual, la habilidad para tejer argumentos que desarman al oponente, lo que el actor asoció, de forma metafórica, con esa figura mítica. Además, Can Yaman ha sido siempre una figura pública que no se ha andado con rodeos. Él es conocido por su franqueza, por decir lo que piensa sin muchos filtros, y esta comparación, aunque sorprendente, encaja con esa imagen. No es alguien que se guarde las cosas y a veces, esa honestidad brutal puede llevar a declaraciones que, sacadas de contexto o malinterpretadas, generan controversia. Es interesante reflexionar sobre cómo las palabras pueden tener tanto poder. Una simple comparación, utilizada con una intención específica, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Y en el caso de una figura pública como Can Yaman, sus declaraciones adquieren una dimensión mucho mayor, resonando en millones de personas y generando debates que van mucho más allá de la anécdota. Lo que sí queda claro es que el padre de Can Yaman debe ser una persona fascinante, con una mente brillante y una personalidad arrolladora. Y es probable que el propio Can Yaman, a pesar de sentirse a veces superado por la argumentación de su padre, haya aprendido muchísimo de él. Al fin y al cabo, los padres, incluso aquellos a los que admiramos por su fuerza y su inteligencia, a menudo nos desafían, nos ponen a prueba, y esa es una parte fundamental de nuestro crecimiento. Así que, para resumir, Can Yaman no comparó a su padre con el diablo en el sentido de que sea una persona mala. Más bien, utilizó esta figura como una asterisco metáfora para describir la increíblemente aguda inteligencia, la capacidad de persuasión y la habilidad para debatir de su padre, algo que él, incluso admirándolo, encuentra casi imposible de vencer. Es una muestra de cómo a veces, las palabras más impactantes pueden esconder significados más profundos y un cariño genuino. Y hasta aquí nuestro viaje por esta sorprendente declaración de Can Yaman. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí desvelar el misterio. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta comparación? ¿Creen que fue una forma divertida de describir a su padre o que se excedió? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido así, no olviden darle un asterisco me gusta para apoyarnos, asterisco compartir este vídeo con sus amigos para que también descubran esta curiosidad, y por supuesto, si aún no lo han hecho asterisco suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!